Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, transmitiendo a través de El Alumbrador Cristiano y especialmente a través de mi programa Te Daré lo Mejor. Estamos transmitiendo los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, el estudio sobre la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a presentar la lección número 75 y el tema que este día inicio es tiempo de ser probados. Se los repito, tiempo de ser probados. Voy a presentar la parte 1 y les aclaro que serán 3 partes de este tema que voy a presentar los subsiguientes días, miércoles a las 5 de la tarde. Gracias doy a todos ustedes por conectarse y también si ustedes quieren mandar un mensaje, pueden hacerlo a través de mi celular personal, es el área 503-7309-3880. De manera pues que para proseguir con el estudio vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más te agradecemos inmensamente porque nos permites presentar otra vez tu palabra. Ayúdame, Señor, a que lo haga con claridad, que el Espíritu Santo me asista, siempre pidiéndote que la honra y la gloria sea para ti y que haya mucha edificación para cada uno de los hermanos y hermanas oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta parte voy a declararles lo que vamos a estar estudiando en el tema de tiempo de ser aprobado, pero en toda esta sección vamos a estar viendo de la segunda Pascua a la tercera Pascua, o sea, es una continuación de estas Pascuas. Luego vamos a ver la salida de Jesús fuera del territorio de Herodes y regreso, también como continuación. Estaremos viendo la alimentación de los 5,000, luego pasaremos a que Jesús anda sobre el agua y por último veremos el discurso de Jesús sobre el pan de vida y la confesión de Pedro. Esto es lo que vamos a estar tratando en estas 3 lecciones que el Señor nos permita hacerlo. Bueno, inicio pues con la introducción de este estudio. Esta lección comienza con uno de los milagros más notables de Jesús, que es la alimentación de los 5,000, y concluye con uno de sus discursos más cruciales, que es el sermón sobre el pan de vida. El milagro constituye uno de los momentos cumbre de su ministerio terrenal. El sermón dio lugar a uno de los momentos de más baja popularidad. En esta lección nos centraremos en 2 palabras. La primera de esta es la palabra probar, la cual encontramos en el episodio en que Jesús alimentó a la multitud, cuando él dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5. Y Juan escribió que el Señor dijo esto para probarle, lo dice en el siguiente versículo. El intercambio que Cristo tuvo posteriormente con sus apóstoles probó al resto de los 12 también. La segunda palabra en la cual nos centraremos es creer o fe.
En el sermón sobre el pan de vida se repiten una y otra vez diferentes formas de esta palabra. Por ejemplo, si leemos los versículos 29, luego los versículos 35 y 36, 40 y 47. Empecemos con leer el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. Versículo 35 y 36. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y luego tenemos el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y por último el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Todo esto lo hemos leído del Evangelio de Juan, capítulo 6. Entonces, ya hemos hecho notar que Jesús comenzó a recalcar cada vez la necesidad de tener fe. Por ejemplo, usted puede notar que, si usted recuerda, haciendo un breve repaso de la introducción que vimos en la lección ¿Cree usted?, le voy a recordar algo de lo que vimos en esta lección, y que también habla de la segunda a la tercera Pascua. Por eso he dicho que es una continuación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando Jesús volvió a la ribera occidental del mar de Galilea, lo esperaba una multitud. Y en ese momento llevó a cabo varios milagros notables, incluyendo el milagro de la resurrección de una muchacha. Poco después hizo un tercer recorrido de Galilea, comenzando con Nazaret, la ciudad donde se crió. Y decía en esta lección que una palabra clave es creer o fe. Cuando sanó a una mujer, le dijo: tu fe te ha salvado. Al principal de la sinagoga le dijo: no temas, cree solamente. A dos ciegos preguntó si creían que él podía sanarlos. Cuando respondieron diciendo que sí, les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando fue rechazado en Nazaret, él estaba, dice, asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces, nosotros podemos ver que este aspecto ya lo habíamos estudiado bastante en esta lección que vimos sobre del creer. Bueno, había llegado el momento para que Cristo comenzara a probar a sus seguidores, a probar si en realidad creían en Él. Las palabras probar y creer podemos decir que no se encuentran explícitas en todos los sucesos de esta lección. Sin embargo, en cada uno de los eventos se encuentra implícita una prueba de fe para los que afirmaban seguir al Señor. Y esto es lo que vamos a estar estudiando, pues, en este mensaje que les estaré presentando acá. Bueno, primeramente vamos a ver la prueba sobre una llanura cubierta de pasto. Prueba sobre una llanura cubierta de pasto. Al final de la lección anterior, usted recuerda que quedamos donde Jesús propuso que él y los apóstoles
viajaran en barca hasta la ribera oriental del mar de Galilea. Dice en Marcos 6, 30 y 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. También en Mateo 14, 13 nos dice: oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Nosotros podemos ver, y será muy recomendable que recordemos lo que propuso el Señor Jesús al final de la última lección que estuvimos estudiando acerca de cuando nos referíamos a Juan el Bautista, en ese tema que recién terminamos, que se titula Voz que clama en el desierto. ¿Qué es lo que decíamos ahí? Bueno, hablamos que Dios nos dé hoy más hombres y mujeres como Juan el Bautista, y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser más como Juan el Bautista. Si usa usted esto, claramente usted va a comprender esta situación que aquí se nos presenta claramente. Bueno, siguiendo con lo que estamos estudiando en este tema tan importante, vemos que el destino de ellos era una región desierta que se encontraba en algún lugar cercano a la aldea llamada Bethsaida Julias. Mire lo que dice Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. A medida que se acercaban a la orilla, se reunía una multitud de cientos de personas, a la cual se agregaban más cada minuto, por decirlo así. Le digo lo siguiente como un adelanto. En el mensaje que seguirá a este tema de voz que clama en el desierto, verá usted un relato más completo de este suceso. En este punto de la lección, realmente se requiere la importancia de este evento. Usted recuerda también que hemos visto un estudio cuando la gente realmente necesita ayuda, y vamos a ver más sobre esto. Pues Cristo tuvo la bondad de tener compasión de ellos, es decir, conforme a su costumbre, comenzó a enseñarles y a sanar a los enfermos. Mire lo que nos dice Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esto lo repite también en Marcos capítulo 6, versículo 34. En Lucas 9:11 también narra esta misma situación. Bueno, estamos viendo pues sobre el tema prueba sobre una llanura cubierta de pasto, pero vemos que se da que la fe es probada. ¿Confían ustedes en que puedo llenar sus necesidades? La fe es probada, se lo repito. ¿Confían ustedes en que puedo llenar sus necesidades? La palabra confían
se usa del verbo confiar en los encabezados menores porque confiar era uno de los componentes esenciales de la fe que salva. Y luego, hablando de esta interrogante, ¿confían ustedes en que puedo llenar sus necesidades? Hablando de estas necesidades, aunque estas no son exactamente las palabras que se encuentran en el texto, se está usando esta y otras preguntas como divisiones menores para reflejar la prueba a las cuales Jesús sometía a sus apóstoles. Bueno, a medida que se acercaba la noche, la multitud continuó creciendo hasta contarse por millares. Dice Lucas 9:14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. O sea, si nosotros dividimos 5,000 entre 50, son 100 grupos de 50 cada uno. Y la prueba comenzó como sigue. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, versículos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bueno, Felipe interpretó que las palabras de Cristo constituían una prueba de su habilidad para hacer cálculos. Él respondió diciendo, bueno, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahí se lo dice en Juan, versículo 7 del capítulo 6. Poco después, el resto de los apóstoles fue sometido a la misma prueba elemental de fe. Porque miren lo que dice Mateo 14, versículos 15 y 16. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Yo no sé si usted que me escucha alguna vez le ha tocado estar de visita en un pueblo de su nación o un pueblo de una nación extranjera y que realmente usted no conoce casi nada de ese lugar. Y luego resulta que usted llega el momento que tiene necesidad de comer porque el hambre apura. Pero usted se da cuenta que es un pueblo desierto, es decir, un pueblo donde no hay lugares donde encontrar comida. Esto es bastante duro, es bastante difícil. Yo recuerdo que cuando una de mis hijas hizo su año social de su carrera, estaba en un pueblo desierto y era un pueblo que si uno no llevaba el qué comer, no había que comer porque no había lugares donde poder comprar. Pues esta situación se presenta aquí con estas 5,000 personas. Mire, estoy hablando del caso de mi hija y su servidor, 2 personas nada más. Aquí estoy hablando de una situación donde estaban implícitas 5,000 hombres, más sus esposas, más sus hijos. Imagínense que cada hogar puede tener de 2 a 3 hijos. Por eso se ha calculado que fácilmente esta alimentación pudo haberse dado a unas 15,000 personas. Bueno, cuando los 12 oyeron
el mandato de Cristo en el sentido de darle de comer. Por eso dice a la multitud. Ellos lo interpretaron como una prueba de la capacidad de ellos para comprobar la existencia de recursos. Ellos mismos no tenían provisiones y un sondeo de la multitud solo dio como resultado la merienda de un muchacho. Mateo 14:17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Hablando pues de estas provisiones, esto es lo que se desprende pues de la lectura, porque si hubieran traído de comer, sin duda lo habrían incluido en el informe dado a Jesús acerca de lo que había disponible. El hecho de que no trajeran nada es probablemente un indicio de la urgencia con que tuvieron que salir del territorio de Herodes. Es probable que hubieran planeado comprar pan a lo mejor en una aldea cercana. Bueno, mire lo que dice Juan 4:8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, había pues algún lugar donde podían proveerse. Tenga presente que los discípulos habían visto al Señor hacer muchos milagros, entre los que se incluía calmar una tempestad y resucitar a los muertos. En esta ocasión lo habían visto sanar a los enfermos. Además, Jesús les había dado recientemente la habilidad para hacer milagros. Miren lo que tenemos en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A pesar de esto, les estaba costando entender que si Cristo podía hacer un milagro, también podía hacer cualquier otro milagro, incluyendo el de la alimentación de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños con un puñado de panes y peces. Más adelante, en este relato, se recalca pues la incapacidad de ellos para entender esto. Miren lo que dice Marcos 6:42, y comieron todos y se saciaron. Pero claro, yo puedo ver que cuando pudieron constatar esta situación de que todos estos miles de personas habían comido, evidentemente que se habían quedado sorprendidos, porque hasta este momento, si bien es cierto que estaban siguiendo al Señor, pero no entendían a plenitud lo que el Señor era capaz de hacer como Dios mismo que Él es. Tomando pues las míseras raciones con que contaban, Jesús mandó a la multitud recostarse sobre la hierba para comer. Dice Mateo 14:19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Fíjese bien que no dice que le dieron a algunos de la multitud, sino habla en forma generalizada. Toda la multitud fue beneficiada. Solo imagínense usted que de esa multitud hubiera comido nada más 1,000 personas, 2,000 o la mitad, 2,500 o 3,000, y quedar 2,000 hambrientos. Hombre, eso hubiera sido motivo para una revuelta tremenda, porque ¿cómo es posible tener a 3,000 almas sustentas en su estómago y 2,000 almas sufriendo el problema del hambre? Usted entiende bien esta situación, porque todos de una u otra manera no es que hayamos aguantado hambre, tal vez no en circunstancias de necesidad,
sino porque por una u otra situación nos sorprendió el tiempo de la hora de comer. Es terrible tener hambre. Entonces, por eso vemos que, y teniendo como muestra visible tan solo 5 panecillos y 2 diminutos peces. Bueno, en cuanto al tamaño de estos panecillos y los peces, lo vamos a considerar cuando entremos al mensaje que vendrá después de estas 3 partes que les estoy presentando de este tema tan importante como lo es de ser probados. ¿Cuáles fueron los resultados de la prueba? Una comida y una concepción errónea, por supuesto. Esos fueron los resultados de la prueba. Una comida y una concepción errónea. Y les explico esta declaración. Cuando tomamos una prueba, por lo general ansiamos conocer los resultados de ella. En este caso, la fe de los presentes fue galardonada. La merienda de un muchacho se convirtió en una cena buffet, en la que miles de personas hambrientas comieron todo lo que pudieron, pues esto es lo que nosotros leemos. Mire, yo le voy a poner este ejemplo. Tenía este joven peces y panecillos. La realidad era que evidentemente era una de sus comidas preferidas de esta extensa región. ¿Qué hubiese pasado? Vamos a suponer, vamos a imaginar que el Señor hubiese andado por acá y que hubiera una multitud de 5,000 salvadoreños o cualquier nación, pues. Nos hubiera proveído de un banquete con frijoles, con arroz, tal vez un pedazo de carne. Nos hubiera proveído un banquete con huevos, que son nuestros alimentos comunes de cada día. A ellos les proveyó de peces con panecillos. Realmente, y la Escritura lo corrobora, pues dice que ellos fueron saciados. Miren lo que leemos en Mateo 14, versículos 20 y 21. Dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjese bien que yo creo que lo dice en Marcos, he leído, porque en Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6 se considera esta misma situación, y en una de estas declaraciones dice que Él les ordenó que recogieran lo que sobrara porque no quería que hubiera desperdicio. Evidentemente que estas 12 cestas que recogieron sirvió para personas que tenían necesidad en el estómago. Al leer cada una de estas narraciones, cada una tiene algunos pequeños agregados que tal vez uno u otro no los contemplan. Bueno, a los comensales les encantó aquello, pero no se dieron cuenta de que la comida en sí era una prueba adicional, una prueba de cómo percibían a Jesús y la misión de éste. Emocionados, se dijeron unos a otros, este verdaderamente es el profeta. Eso es lo que les interesaba, que había de venir al mundo. Juan 6:14. Este era aquel quien había estado, que habían estado esperando, pues. Poco después estaban haciendo planes, dice aquí en Juan 6:15, para apoderarse de él y hacerle rey. Bueno, le voy a dar al menos 3 aclaraciones.
Hace un momentito decía que a los comensales les encantó aquello. Dice en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto pues hace ver que a ellos les encantó y describe el entusiasmo de ellos. Otra aclaración es que en el versículo 14 de Juan 6 dice, este verdaderamente es el profeta. Bueno, aparentemente la gente estaba recordando la aseveración de Moisés en el sentido de que Dios le levantaría profeta como él. Mire lo que dice Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. El sermón que pronunció Jesús al día siguiente indica pues que la gente lo estaba comparando con Moisés. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 6, leamos versículos 31 y 32, 49 y 58. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bueno, pero viene otra aclaración. Cuando les decía que este era aquel a quien habían estado esperando. ¿Qué es esto de que lo habían estado esperando? Bueno, casi al final del ministerio de Jesús, un entusiasmo parecido se apoderó de la gente cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Usted, por ejemplo, puede leer esto en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19, en Juan capítulo 12, y usted al leerlo va a ver algunas variantes, pero no quiere decir que haya contradicción. Por ejemplo, en Mateo dice que un asna y un pollino, pero cuando pasamos a Marcos solo habla de un asna. Esto no quiere decir que uno está diciendo a medias las cosas y otro está quitándole. No se da esta situación. Es curioso que desearan hacerle rey, habiendo él nacido rey. Dice Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Refiriéndose a cuando los magos le buscaban con aquella estrella que les dirigió. En cierto sentido, pues, Jesús no fue coronado rey sino hasta que volvió al Padre. Sin embargo, en vista de que Jesús reconoció ser rey de los judíos, miren lo que dice Mateo 27:11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Fíjense bien que en esta declaración hay que saberla interpretar. Fíjense que nunca usted piense como que él la está diciendo como una interrogante, sino que lo está diciendo como una aseveración. Cuando él lo dice, tú lo dices.
Si fuera un interrogante, tendría que tener gramaticalmente los signos de interrogación al principio y al final, pero no. El Señor Jesús simplemente le corrobora, pues, de que Él es el Rey de los judíos. Y evidentemente, como nosotros entendemos como cristianos, Él es el Rey del mundo. Entonces deberíamos considerar correcta la aseveración de los magos, pues en el sentido de que Jesús era Rey y que sigue siendo Rey. Sin embargo, la gente estaba pensando en el concepto judío de un rey terrenal, un rey que pudiera llevarlos a la victoria contra sus enemigos. Recuerden que estaban sometidos a la bota del Imperio Romano, el cual duró más de 400 años. Bueno, el último milagro de Jesús había encendido la imaginación de ellos. Les había puesto a pensar que Él podía servir no solo como general del ejército, sino también como intendente, pues estaba en capacidad de suministrar a las tropas sus raciones diarias. Y usted sabe que un ejército, parte de su triunfo es que tenga que comer, que no estén aguantando hambre los soldados. Pero evidentemente no entendían que recibirlo como rey terrenal equivalía a rechazarlo como rey espiritual de ellos. Hasta este momento no había un entendimiento de la clase de rey, del rey espiritual, del rey de los cielos que había venido. Bueno, conociendo lo que se proponían, Cristo frustró los planes de ellos por medio de enviar delante de Él a sus discípulos y despedir a la multitud. Luego, entristecido, subió a un monte cercano para estar solo y orar. Dice en Mateo 4, versículos 22 y 23, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta misma situación la repite Marcos en el capítulo 6, también la repite el apóstol Juan en el capítulo 6, donde él dice volvió a retirarse al monte él solo. Se ve todas estas situaciones, pero con esto voy a terminar el mensaje de esta tarde. Voy a dar 4 aclaraciones de esta última pensamientos que he presentado. Dice que conociendo lo que se proponían, Cristo frustró los planes de ellos por medio de enviar delante de Él a sus discípulos. ¿Qué es lo que vemos con esto de los discípulos? Les dijo que fueran a Betsaida, Capernaum. Dice en Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Esta Betsaida estaba cerca de Capernaum, tal vez era un suburbio de esta, no se nos dice por qué Jesús envió sus discípulos delante de Él. Puede que deseaba que cumplieran su mandato para hacer que la multitud saliera de aquel lugar. Tal vez no deseaba que se dejaran llevar por el celo equivocado de la multitud. Después de todo, ellos también tenían problemas por tener concepciones materialistas equivocadas en relación con el reino. Bueno, pero otra aclaración al respecto es, dice aquí, y despedir a la multitud. O sea, ¿qué es lo que vemos con esto? Muchos de la multitud
se quedaron en los alrededores. Dice en Juan 6:22, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero por lo menos Jesús, ¿qué es lo que hizo? Enfrió los ánimos al dispersarla, pues. O sea, él estaba actuando con mucha sabiduría. Pero luego dice que él entristeció. ¿Qué es lo que queremos decir cuando él entristeció? Esto, hermanos y hermanas, está implícito. Él tenía varias razones para estar triste. Además del concepto equivocado general que había evidenciado o que habían evidenciado en aquella oportunidad sus apóstoles y la multitud, él no había tenido todavía la oportunidad de hacer duelo por el fallecimiento de su primo Juan el Bautista, porque esto tenía poco que había sucedido, cuando Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes en su orden que dio en esa alevosía que presentó la mujer Herodías, impulsada por su madre. Bueno, pero la última aclaración dice que subió a un monte cercano. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, había un monte en la región, dice en Juan 6:3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Es bien probable que Jesús se sentara sobre las faldas del monte para enseñar a la multitud y que después bajara a la llanura para alimentar a la gente. Mis respetables hermanos y hermanas, yo voy a parar aquí porque el tiempo ya lo he casi concluido de esta primera parte. Dios mediante ayude a su servidor y a ustedes también el próximo miércoles para presentar la segunda parte, que vamos a seguir con este mismo hilo de pensamiento. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, y siempre agradezco la fidelidad que ustedes tienen al escuchar cada uno de estos mensajes. Vamos a terminar precisamente con nuestra oración, dando gracias a nuestro Señor. Padre Celestial, oramos agradeciéndote en gran manera por habernos dado la oportunidad de presentar este mensaje que habla precisamente de las pruebas que nosotros y que en aquel tiempo sus discípulos fueron probados, pruebas que, como veremos en los siguientes mensajes, vienen también a nosotros. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre hagamos tu santa voluntad. En esta oración especialmente estoy encomendando a mi yerno Mario Rosas y a mi nieto Mario Alexander, que en unos minutos emprenden su viaje de regreso de la Ciudad de México hacia San Cristóbal de las Casas. Su padre le ha llevado a su cita médica en la Ciudad de México, que cada 6 meses el niño tiene, y que gracias a Dios hemos oído resultados muy positivos en relación a estas consultas médicas. Señor, sígueles bendiciendo y ayudando para que tengan un feliz regreso a casa. Guárdales y protégeles en todo aspecto. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.